abra por un momento Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Apocalipsis 1, verso 7. Sí, mis amados hermanos, estamos en esta recta final de lo que es el encuentro, entonces no podemos bajar la guardia con los grupos de conexión y más en este tiempo tan especial, ¿sí? En este tiempo donde estamos conmemorando prácticamente nuestra Pascua, que es Cristo. Gracias, amor, por eso eres mi esposa. Yo la sirvo a ella y ella me sirve a mí. Nos servimos mucho, mutuamente, porque ella es la reina y yo soy el rey para ella. Amén. Y dice Apocalipsis 1:7. ¿Ya lo encontró? Bueno, entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice allí: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Repitámoslo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. En Lucas capítulo 23, verso 35, dice la palabra del Señor: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23, 35. Tienen una correlación y una hermenéutica muy especial, o sea, se encuentran, tienen un paralelo estos dos textos bíblicos, porque por un lado, en el final de los tiempos, muy pronto sucederá que Cristo volverá nuevamente. ¿Y cómo así que volverá? Sí, resulta de que Cristo, el mismo que volverá, va a volver, porque es la promesa que hicieron los ángeles. ¿En qué texto bíblico? En Hechos capítulo 1, ¿se acuerda? Este Cristo que ustedes están viendo ascender nuevamente a la gloria, Él volverá nuevamente. Y el mismo Cristo en Juan capítulo 14 anuncia claramente, diciendo: yo volveré y os tomaré a mí mismo, ¿sí? ¿Y a dónde Él nos va a llevar? ¿Sí? A un lugar en donde Él está preparando lugar para nosotros. Él dijo allí en Juan capítulo 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Pero antes les dijo la promesa: en la casa del Padre, ¿cuántas casas habían? Sí, así como las casas que construyen aquí en Pradera, esa cantidad de planes urbanísticos que hay aquí en Pradera, que usted no sabe qué planes escoger, eso lo llaman: escoja, vea a ver cuál plan usted quiere de vivienda, ¿cierto? Uno solamente ve pura caña por todos lados y lotes baldíos, ¿sí? Y uno dice: bueno, por allá, yo me acuerdo que había un proyecto Mónaco, y por los siglos de los siglos nada que empiezan con esas casas. Sí, yo creo que el hermano John tiene un lote allí, ya lo compró, yo creo que hasta ya lo pagó, ¿cierto? Y están esperando. Pues no, el Señor está diciendo a su iglesia, desde los apóstoles hasta ahora, en la teología del Nuevo Testamento, le está diciendo: yo vuelvo. Dígale que está ahí a su lado: el Señor vuelve. ¿Sí? ¿Y por qué quiero hablarle del espectáculo solemne? Porque es que todo el mundo estaba mirando, todo el mundo estaba expectante, y para este tiempo se hacen dramatizaciones de ese momento, ¿sí? Aún tradicionalmente la iglesia romana hace las famosísimas procesiones recordando o evocando estos momentos. Pero recuerde que nosotros
no tomamos esto como un culto prácticamente, sino como la realidad de nuestra salvación. ¿Sí? Nosotros no hablamos de la pasión de Cristo como un culto, sino que nosotros hablamos la realidad de nuestra salvación. Porque la razón de ser de nuestro culto es el Cristo que narra el Apocalipsis. O sea, la razón de ser de nuestro culto no es el Cristo crucificado. Aló. La razón de ser, la razón de nuestro servicio, la razón de nuestra honra en ofrendas, la razón de ser de nuestra vida esforzada en santidad para Él, que a propósito no es para nuestra gloria, sino para gloria de Dios, porque si somos santos no es por nuestra propia decisión, sino por Cristo, amén. Porque a través de su Santo Espíritu reargulle, inquieta, insta, motiva a que tú y yo seamos santos para Él, seamos tabernáculos vivientes para Él, amén. Yo le doy gloria al Señor porque el lunes pasó cosas muy especiales en nuestros seminarios. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos acuerdan? Cosas muy especiales. O sea, yo noto, no sé si los que hemos ido durante mucho tiempo, de que todo el tiempo que vamos, el Señor tiene algo nuevo que decirnos y algo nuevo que darnos. Y en este seminario el Señor nos habló claramente sobre el carácter, ¿cierto? Y todos recibimos del Espíritu Santo. Y mire que ni modo de decir que nos reunimos los predicadores a sentarnos a conversar de qué enseñamos. Usted hable de esto, usted hable de aquello, usted hable de lo otro. No, ninguno de los predicadores nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Me uno allí porque tuve el privilegio de predicar en ese evento y ustedes pueden haber notado de que todas las enseñanzas se correlacionaban y cada una llevaba a la otra y la otra en sí hablaba de la otra. La profeta habló de las tres prédicas, el primero habló de las tres siguientes, el pastor Louris habló de la primera y de las que seguían un poquito. Y mi persona, Dios me permitió hablar de todas ellas en el mismo también, porque Dios no se equivoca en lo que quiere decirnos, amén. Su palabra nos edifica con un propósito, y es que, amados hermanos, el carácter del mensaje de la cruz habla de que hubo un sacrificio. El carácter del mensaje de la cruz habla de que hubo un perdón. El carácter del mensaje de la cruz habla de que hubo un sacrificio, un derramamiento, que la sangre de alguien muy especial en todo el universo fue derramada para que la humanidad siente cabeza, para que la humanidad entienda de que puede volver a acercarse al Padre, puede tener una relación con el Padre, de que puede volver a ser hijo, y más allá de los dones espirituales, tener la certeza de que es salvo. ¿Por qué? Porque es un cristiano maduro, lavado por la sangre de Cristo, de carácter cristiano, que tiene el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y todo por qué? Porque hubo un espectáculo solemne, el que todos miraron. Todos estaban mirando, unos se burlaban, otros se ufanaban, orgullosos. Los fariseos, los sacerdotes, la clase sacerdotal de ese tiempo estaba gozosa de ver a su enemigo crucificado. Se burlaban. Los que despóticamente lo menospreciaban podían ver el fruto de su odio conjugado en la cruz. Podían ver el resultado de sus conspiraciones en la cruz, como el que pone una trampa y se sienta a ver si cae su enemigo y ve con gozo que lo logra y se ríe. Ja, 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 lo logramos, lo tenemos preso, lo capturamos, lo dañamos, lo lastimamos, decían los fariseos. Los gobernantes se reían y decían entre sí, pues hombre,
salvó a una cantidad de gente, ¿por qué no se salva él mismo? Aquí dice, imagínense. Pero me encanta el Apocalipsis capítulo 1:7, porque el Apocalipsis dice de que los que le traspasaron dirán, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos metimos con el Hijo de Dios, nos metimos con el Dios mismo. Y la palabra dice aquí que van a ser lamentaciones. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos se murieron en tinieblas. Y lo tremendo de todo es que muchos de ellos fueron a parar al infierno, porque el infierno es una prisión. Aquí lo he enseñado. ¿Cómo es esa prisión, el infierno? ¿Temporal o eterna? Temporal, no es eterna. La eterna es ¿qué? ¿Cuál? El lago de fuego. ¿Cuál es la eterna? El lago de fuego. ¿Y la temporal cuál es? Pero lo tremendo de todo es que cuando hablamos de temporal es que hay gente, uy, está cayendo nieve, la nieve pradereña. Cuando hablamos de la temporal es que hay gente que está allí por 1000 años. Ahí hay gente desde hace 2000 años. Ahí hay gente hace 3000 años. Ahí hay gente que apenas ayer murió. Ahí hay gente que apenas hace unos 2, 3 meses, 4 meses atrás falleció, o un año atrás. Pero es una prisión eterna. ¿Y por qué le digo esto? Ellos se fueron a ojos cerrados al infierno, pero sellaron también una gran sorpresa cuando entre los pasillos de las cavernas del infierno se escuchaban los rumores. Es que Cristo nos derrotó, Cristo nos venció, es que nos engañaron. Y aún mire, yo le puedo decir claramente en las experiencias que hemos tenido con expulsiones de demonios, sacando fuera demonios. Hubo una experiencia muy tremenda con un demonio que yo no lo expulsé, escuché que pasó. Sí, sería yo un mentiroso de pronto decir fui yo el que lo escuché, pero uno se sienta a conversar con pastores de experiencia y cosas que han pasado, y resulta que hubo un demonio que le dijeron, tienes que salir de esa persona porque Cristo te venció. Y el demonio dijo, ¿cómo así que Cristo nos venció? Si Cristo los venció a ustedes en la cruz del Calvario, así que suelta esa alma en el nombre de Cristo, le decía el ministro. Y se quedaron aterrados cuando el demonio decía, ¿cómo así? Nos engañaron. ¿Cómo así nos engañaron? A nosotros nos dicen en el infierno, a algunos nos dicen de que Cristo fue derrotado en la cruz. Imagínense. Y ninguno se alcanza a imaginar el poder redentor que trae la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y un arma de derrota, un arma de deshonra, un arma de vergüenza, un arma de escarmiento como fue la cruz, se convirtió en nuestra redención, amados. Aunque en muchos episodios de la antigüedad sobre esa cruz falleció alguien, de pronto usted llegó a escuchar sobre Espartacus o Espartaco, un rebelde gladiador. También fue crucificado junto a la gran mayoría de gladiadores que se rebelaron contra el César. Los crucificaban a las afueras de las ciudades. Los crucificaban desnudos. Con sus genitales expuestos, mandando un mensaje por si alguien más quisiese tener una rebelión o formar una conspiración en contra del César. Mas Cristo, inocente,
como dice Isaías 53, padeció como cordero llevado al matadero. Nuestro cordero inmolado que quita nuestro pecado. Tu Salvador, tu cordero, el cordero que puso Dios, pero también mi cordero. Diga conmigo, mi cordero. Y diga esto conmigo, no lo compré yo, lo puso mi Padre, porque yo no tenía lo suficiente. ¿Sabe por qué? Porque yo no podía pagar por mis propias fuerzas, ni con mis propias finanzas, lo que había perdido por mi pecado. Diga conmigo hoy, yo no tenía los recursos para comprar ese cordero para cubrir mi pecado. Y lo tremendo de todo es que delante de nuestros ojos se había desvanecido la primera ley. Delante de nosotros se había desvanecido, se había hecho polvo el antiguo pacto. Bueno, quizás un palomino, bueno, quizás una becerra, bueno, quizás un cabrito, un cordero. Pero ya el pacto había sido quitado. El Señor dijo, ya no voy a recibir más esto. Porque si usted puede ver en varios textos bíblicos del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento se ve que hubo gente que convirtió eso en una alcahuetería. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer adúltera en Proverbios? Yo se los enseñé, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo esta mujer? ¿Quién lo recuerda? A ver, dígalo con palabras textuales. ¿Eh qué? He pagado mis votos. Así dijo ella. Dijo, ya hice lo que tenía que hacer, ya fui al templo, llevé mi voto, llevé mi ofrenda por mi pecado, así que puedo ir y hacer más pecado, porque esta mujer se encontró con un muchacho y su esposo se había ido lejos a comerciar, pero ella dijo, no, yo quiero estar con este muchacho, embriaguémonos de amores hasta la mañana, porque el esposo no está. Así dice. Vemos con tristeza que el hombre había tomado por deporte la ley, y la que había sido escrita en tablas de piedra, hoy está escrita sobre la piel de Cristo. Oye, porque Él no vino para abrogarla, Él vino para que se cumpliese. Y por eso la ley tiene más peso ahora. ¿Sabe por qué? Porque la ley fue escrita sobre la espalda de Cristo, sobre las manos de Cristo, sobre los pies de Cristo, sobre el costado de Cristo. Oh, aleluya. Bendito nuestro Cordero que quita nuestro pecado. Y no adoramos al Cristo de la cruz. Usted ve en alguna pared un Cristo crucificado aquí, porque no. Nuestro Cristo es exaltado y creemos en el Cristo que oraba en Juan 17 con el Padre, diciéndole, Padre, glorifícame tú con la gloria que tuve antes de este mundo y antes que viniese este mundo. Ese es el Cristo que tú y yo adoramos. El Cristo exaltado, el Cristo Dominus. ¿Sabe qué significa Dominus? En latín significa, es Dominus en latín, significa Señor en español. El Dominus. Él no, como dice el cura Requiem Panti, no descansó en paz. Él vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. La escena de horror tiene más atracción que algunas escenas hermosas.
¿Usted no ha notado que eso es algo común? Ahora el celular le gusta ver gente accidentada, ¿cierto? Ahorita el celular le gusta ver gente que se está desgreñando en una pelea. A la gente le encanta salir a ver el escándalo porque a la gente le gusta ver el escándalo. Éntrese, vea. Doña Genoveva. No digo doña Melba porque aquí tenemos una Melba, hermano, y a la Melba la respetamos, ¿cierto? A la hermana Melba, Dios la bendiga, hermana Melba. Nos agrada volverla a tener en nuestro rebaño. Ya andaba de viaje. Ustedes no lo sabían, de pronto me olvidé de decirles. Allí está ella nuevamente. Entrate, deja de chismosear, ¿cierto? Porque a la gente le gusta el espectáculo. Mira cómo esa mujer le está pegando al marido. Saca el celular. Lo que no sabes de pradera, colguémoslo allí. Démosle bombo. ¿Se acuerdan de esa expresión? Démosle bombo. Porque a la gente le gusta el chisme. La gente es amarillista. A la gente le gustan las noticias de sangre, que cojan el periódico y le chorree sangre. Porque si no hay sangre en las noticias, hoy estuvo malo el noticiero. Hablaron solamente de puras buenas noticias. Oiga, es que son noticias. ¿Y a quién no le gusta escuchar buenas noticias? Hermano, esa gente estaba allí al pie de la cruz y no les importó que estaba lloviendo, querían verlo morir. Ocurre un accidente, la gente le gusta ver sangre. En vez de tomar los signos vitales, ¿será que está vivo? ¿Será que está viva? Llamemos una ambulancia. Pero no, primero vemos la gente morir y ahí sí luego llamamos la policía, y sí luego llamamos la ambulancia. Los gobernadores estaban viendo, porque la tendencia es que a la gente le gusta ver más los espectáculos horribles que lo hermoso. Uno le dice, mira la luna tan hermosa que está, vos tan cursi. Mira, está cayéndose la luna. ¿Dónde le sacan el celular? Ahí sí es cierto. Mira, el vecino está peleando con el vecino de lado. ¿Cómo así? Ay, mira, el pajarito está cantando aquí en mi ventana. Echa ese pájaro de ahí. Pero están peleando en la casa de la vecina. Uy, ponen hasta el vaso para ver qué dicen. Las escenas de horror tienen más atracción que algunas escenas hermosas. Te pregunto en esta escena, si usted y yo hubiéramos estado allí, ¿qué haríamos? Si nosotros hubiéramos estado allí alrededor de Jesús, ¿qué estaríamos haciendo, diciendo? No me diga nada, porque es que en la emoción nosotros diríamos, ay, Señor, sálvese. No, yo no creo. También nosotros estuviéramos diciendo, crucifíquenle. Yo creo que nosotros hasta estuviéramos escupiéndole, porque a veces nosotros nos las damos de santos. Pero yo hoy le digo a mi Señor, y cada vez yo me acerco a su presencia, le digo, mi pecado te llevó a la cruz. Mi pecado, mi mentira, mi odio, mi rencor, mi maldad, mis maldiciones te llevaron a la cruz. Y me rescataste, Señor. Tomaste mi yugo y me entregaste el tuyo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. En el primer punto podríamos decir lo siguiente: la gente contemplaba a un Salvador sufriente. ¿Qué contemplaba la gente en ese lugar? A un Salvador, ¿qué? Sufriente.
como dice el Salmo 22, versos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca. Le hacían así a Jesús, vea. Cuando dice la Biblia, le estiran la boca, le hacían. ¿A usted alguna vez le han hecho así? No, no es que le anden un pico, no. A usted no le están haciendo así. Hay gente que le ha hecho señales de qué. ¿Son señales de qué? De desprecio. A usted en algún momento también le hicieron así. Vieja loca, viejo loco. Anda, bañate. Vaya, trabaje. ¿A cuántos alguna vez le llegaron a decir eso? A mí me lo dijeron. Hasta agua me echaron. En el Salmo 22, versículos 7 al 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Mire, ¿en qué texto bíblico? Salmo 22, 7 al 8. Entre 1800 años antes de Cristo, en un canto profético, al salmista David, el Señor le estaba mostrando la pasión de Cristo, la crucifixión, lo que acabamos de leer en Lucas 23, 35. Y en Isaías 53, 8 al 9, mire lo que dice allí. Isaías 53, 8 al 9. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué dice este texto bíblico? Porque Jesús, si nosotros vemos aquí, la Biblia está hablando de que Él murió en la flor de su juventud. ¿En qué edad murió Jesús? Sus años terrenales tenían 33 años. Y cuando dice la palabra de que fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Es que Él no tuvo una familia, no tuvo hijos, aunque haya herejes que quieran decir todo lo contrario. Pero Jesús no tuvo ningún amorío con María Magdalena. Que respeten, hermano, que respeten a nuestro Señor, porque Él venía con una sola y exclusiva misión. Diga conmigo: la misión de Jesús no era tener familia, era salvarme a mí y a muchos. La generación de Él genéticamente no la encontrarán nunca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero hay una generación que sí será contada, una generación de hijos espirituales que nos decimos cristianos. ¿Dónde está esa generación hoy? Aquí está. Diga amén su generación. Diga: yo soy fruto de ese sacrificio. Diga: yo soy fruto de ese sacrificio. Y dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Yo a ustedes les he enseñado mucho sobre este tema, de que Jesús fue crucificado al lado de dos delincuentes, de dos ladrones. La Biblia lo dice claramente. Recuerde que le he enseñado a usted lo siguiente: que uno moría por el pecado, otro moría al pecado y otro moría en pecado. ¿Quién moría en pecado? El que le decía a usted: vea, sálvese, usted no es que es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz y sálvese. Es el que estaba muriendo en pecado, porque ni aún allí reconocía al Hijo de Dios, y ni aún allí reconocía de que Él era el único que podía salvarle después de su muerte, recibirle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el otro le increpaba y le decía: hombre, ni aún allí usted se arrepiente, ni aún allí usted se porta bien.
No se meta con él, que este es un hombre justo, el que moría al qué, al pecado, porque le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo entrarás conmigo. ¿En dónde? Diga conmigo: el primer fruto de la gracia. Aplauda al Señor, aleluya. El primerito. El primerito. Y de ahí para acá viene el Señor orando. El hermano Calisto, la hermana Mercedes, la hermana Luz Dari, recientemente. Sí, el hermano Edgar. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Edgar? Yo me acuerdo de ellos. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí ya hay gente de Palacio del Rey que está matriculada en el cielo, que se ha ido al reino eterno del Señor. Hay gente de aquí que ha partido al Señor. Creo que la hermanita, ¿cómo se llama? Teresita, ¿es que llamaba? ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Teresa? Ella sirvió aquí con usted. Yo no tuve el privilegio de conocerla. Creo que una vez vino al culto con el hijo. Vino una vez de visita. Ella entregó su espíritu por estos días también. Hay mucha gente que está muriendo. ¿En dónde? ¿En el mundo o en Cristo? En Cristo. ¿Sí? Jesús, ¿qué era? Diga conmigo: un ser inocente, un ser benevolente y un ser santo, el que estaba muriendo en la cruz. Por eso se dice que es un salvador sufriente. Segundo, los sentimientos que despertó aquel espectáculo. Todo ese poco de Mirandas estaban allí viendo cómo se moría Jesús, cómo expiraba, cómo entregaba su espíritu. Jesús clínicamente murió por un paro cardiorrespiratorio. Yo recuerdo cuando tuve esta situación, que aún sigo teniendo ese malestar, pero no tanto como otros días. Yo recuerdo que por esos días en la clínica le dije: Señor, si voy a tener el privilegio de morir como tú moriste, Señor, sé que al cerrar mis ojos a este mundo, abriré mis ojos y me recibirán tus brazos. Moriré en tus brazos y despertaré a la vida eterna en tus brazos, así le decía. Y lloraba. Y no lloraba por desespero. Yo le dije a mi esposa: yo no lloro. Aquí está ella testigo. Yo no lloro de desespero porque me voy a morir. Yo lloro es porque voy a morir como murió Jesús. Y para mí es un privilegio entregar mi espíritu, que me falte hasta el último aliento de respiración, como Jesús. Porque usted puede notar que él estaba en una postura incómoda. A él lo habían azotado y parte de esos azotes habían carcomido parte de sus riñones y de sus pulmones, porque esos azotes y esos latigazos que llevaban su espalda, algunos fueron con unos garfios que desgarraban su carne, y no solamente se llevaban parte de su carne, sino también parte de sus pulmones. O sea, yo les quiero decir con esto de que la muerte que sufrió Jesús por nuestra salvación, hasta ahora en la historia nadie la ha llegado a padecer. Y yo creo que eso es lo que aún más debe comprometernos en nuestra fe. Que nadie ha muerto en nuestro lugar como murió Jesús. Y nadie resistió hasta lo último en la cruz como lo resistió por él por nosotros. Porque una bala perdida penetra nuestro pulmón y nos ahogamos en sangre y rapidito nos morimos. O sea, el desespero por respirar quizás nos va a agobiar, pero luego poco a poco nuestra vida se va a ir apagando. Luego
nuestros órganos vitales van a dejar de recibir oxígeno. Por eso a nosotros nos colocan un saturador. Los que en algún momento estuvimos hospitalizados por COVID, le ponen un saturador. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes se acuerdan de ese? Eso le ponen a uno un saturador aquí en el dedo índice. ¿Es verdad o no es verdad, Diana? ¿Eso llama qué? El saturador. ¿Sí? ¿Diana está aquí? O los que saben de medicina, los que han estudiado enfermería, un saturador. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque tienen que controlarle el oxígeno, cómo entra a los pulmones, cómo entra a los órganos vitales. Inmediatamente los órganos vitales dejan de recibir oxígeno, dejan de funcionar. Los riñones colapsan. El cerebro colapsa. Oiga, yo creo que los primeros en colapsar no son los pulmones, sino los riñones. Y después colapsa el cerebro. Inmediatamente, ¡pum! El paciente entra en un shock y se va desmayando poco a poco hasta morir. Jesús sacó fuerzas de donde no tenía. Él varias veces luchó acomodándose para respirar. Yo lo viví literalmente. Había una postura en donde yo sí podía respirar y otra en donde no podía respirar. Yo me sentaba y me ahogaba. Y yo me inclinaba y trataba de respirar un poco. Yo sentí eso. Y por eso mi pasión por Cristo ha crecido más. Porque yo sentí eso. No había quien me azotara la espalda, pero yo me estaba ahogando como Jesús. Y buscaba cómo acomodarme. Yo estaba en una postura un poco más cómoda que Jesús. Jesús estaba incómodo. Jesús varias veces trató de inclinarse hacia adelante, hacia atrás, para poder que le entrara oxígeno a sus pulmones, pero no. Iba muriendo poco a poco. Inocente. Un cordero puro y santo como él. No lo merecía, como también no merece nuestras actitudes, como también no merece que le neguemos, que le irrespetemos, como también no merece que le deshonremos. Él no se merece. Jesús merece que le adoremos y que le correspondamos en su amor, porque Él nos amó de una manera sobrenatural. Él soportó lo que usted y yo no soportaríamos. Mire, usted y yo no soportaríamos lo que Él vivió. Podemos ser valientes, resilientes y todo esto, pero no seríamos capaces de soportar las heridas mortales que lo llevaron a Él a padecer su pasión. La palabra del Señor nos sigue diciendo allí que algunos estaban muy tristes y se lamentaban sus amigos y seguidores, como dice en Lucas 23:48. Sí. Se volvían golpeándose el pecho, les dolía lo que estaban viendo. Algunos se burlaban como los gobernadores en el Salmo 109:25. Mire lo que dice. Salmo 109:25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Nuevamente un cántico profético. 109:25 del Salmos. Y la parte C. Algunos tenían la conciencia agobiada. Algunos tenían la conciencia agobiada, como Mateo 27:3 dice. Entonces Judas, el que le había entregado, ahí hace énfasis, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:3.
¿Qué había pasado entre esos espectáculos solemnes? Habían tres clases de personas. ¿Cuáles? Los que estaban tristes por lo que estaba sucediendo, sus amigos y seguidores. Los gobernantes, los fariseos se burlaban. Y algunos que tenían su conciencia agobiada por lo que estaba pasando, como Judas. Tercero y último, el pensamiento de un espectáculo tal debería producir en todos nosotros lo siguiente. En Isaías 53, 10 al 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso la Biblia dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Dios quiso esto. ¿Y por qué Dios quiso eso? Diga conmigo: por salvarme. Alguien menor que los ángeles, pero coronado de honra y gloria, como lo hizo el Señor al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Yo creo que esto tiene que sentar un precedente en nuestras vidas, amado. En mi caso, 26 años de fe, hermano, no pueden quedar así como si nada. No sé cuántos años usted tiene de cristiano, pero tiene que haber un antes y un después. No sé cuántos meses usted tiene de cristiano, cuántos días tiene de cristiano, pero esto que pasó en la cruz hace ya más de 2000 años tiene que sentar un precedente en tu alma. Porque usted dirá: pero es que yo no fui quien lo crucificó. Sí, la humanidad lo crucificó. Yo lo crucifiqué. Mis engaños, mis mentiras, mis vicios, mis inmoralidades sexuales lo pusieron allí, las tuyas y las mías. Entonces, si la sangre del Cordero nos limpia de pecados, no volvamos a ellos. Y yo creo que este tiene que ser también, este mismo mensaje tiene que ser mañana, hermano, aunque más resumido, ¿no? Pero este mensaje tiene que ser escuchado en las calles. Este mensaje tiene que ser escuchado en el bus. El que día me fui a pasear con mi esposa y mis hijas a Palmira, y de venida en el bus me paré y les prediqué a la gente: es que este Jesús al que todos menosprecian es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y les decía: ninguno de ustedes tiene la vida eterna ganada si no es por Cristo. Así que arrepiéntanse y busquen al Señor, porque estamos a las puertas de la muerte, así les dije. Y yo pude ver cómo la gente agachó su cabecita e hizo la oración de fe conmigo. Hay que hacerlo, amada iglesia. No se avergüence, no nos avergoncemos de hacerlo. Haga algo diferente mañana, saque la célula afuera y predique este evangelio afuera. Pero no puede quedar esto así como impune, lo que hicieron con Jesús. Y cuando digo impune, no es que lo mataron, porque la gloria no es de César, ni la gloria es de Poncio Pilato, la gloria es de Dios. Porque en Juan capítulo 10 dice: este mandamiento recibí mi Padre, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo por los pecadores. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a las calles y anunciemos. Verá el fruto de su aflicción de su alma en Isaías 53,
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y mientras predico este mensaje, yo me pregunto, y yo creo que usted también debe preguntárselo en su oración, en su intimidad con Él. Pregúntele. Yo lo hago y le digo: Señor, soy la satisfacción de tu alma. ¿Te sientes satisfecho al haber vertido tu sangre por mí? Por mí, James Balanta, por ti, por tu nombre. Porque Él va a ver en la satisfacción de su alma. Él va a ver en tu corazón si tú eres causa de su satisfacción. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él se llevó mis iniquidades. Ese cordero, mi Pascua, que es Cristo, se llevó todo aquello que me avergonzaba. Se llevó todo mi dolor, se llevó toda mi aflicción, se llevó mis maldiciones, se llevó mi oscuridad, se llevó mis tinieblas, se llevó mi maldad y me ha hecho una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vas a hacerlo? El Señor te ordena que aborrezcas el pecado. El Señor te ordena de que seas agradecido con lo que hizo por Él, por ti. Y el Señor también te ordena una total consagración por esa sangre. En Romanos 6, 5 al 6 dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. Termino diciendo esto. Por estos días, algunas sectas y religiones están conmemorando esto como si fuera sido algo chévere. Nosotros lo conmemoramos ¿es de qué manera? Con la Santa Cena. Porque cada vez que lo hacemos, ¿qué hacemos? Lo hacemos en memoria de Él. Pero no lo hacemos para deshonra, ni para que siga estando en la cruz. Porque hay religiones y sectas que tienen a Jesús en la cruz todavía. ¿Sabe por qué? Porque no se han convertido de todo su corazón. Si tú y yo nos hemos convertido de todo nuestro corazón, ya no tenemos a Jesús en la cruz. Lo tenemos aquí en nuestro corazón. Lo tenemos aquí en nuestro corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que te pongas sobre tus pies.